Hola jóvenes de Práctica Profesional A, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente a esta semana. Así como que no quiere la cosa, ya vamos avanzando para un mes en este semestre 2022. En esta ocasión vamos a explorar un tema que es, digamos, el punto de vista de las empresas hacia cómo ellos eligen a sus candidatos. ¿Qué es lo que buscan a las empresas? ¿En qué se fijan? En la medida que nosotros más o menos tengamos una idea de cómo funciona este proceso, sabremos qué esperar y también podemos tomar providencias pues para preparar mejor nuestras entrevistas de trabajo, nuestros currículos, etcétera, etcétera. Considero que esta clase va a ser interesante, así es que los invito a que me acompañen. Por principio de cuentas debemos de entender que cada empresa, mediana, pequeña, grande, la gran mayoría de ellas, deben de contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal. Los procesos de reclutamiento y selección de personal son básicos para el funcionamiento óptimo de una empresa. Cada una de ellas lo va a elaborar, lo va a diseñar para satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, no es posible determinar que todas las empresas lo van a hacer de la misma manera. Esto va en función, pues, del tamaño de la empresa, el número de vacantes, el número de empleados, el número de personas que están destinadas a realizar precisamente este proceso de selección de personal y en muchas ocasiones las políticas de contratación o las políticas laborales que determinadas empresas van a ejecutar. Muchas veces las políticas de las empresas no son del todo favorables para los empleados, es decir, muchas de ellas tienen una alta rotación de personal porque así les conviene a sus intereses. Generalmente cuando esto sucede se trata de trabajadores eventuales eh, o prácticas que tienen que ver con no generar antigüedad. Eh, Sin embargo, voy a tratar de darles en esta ocasión una visión un poquito genérica de más o menos cómo lo hacen la mayoría de las empresas serias, recordando que pues no hay un proceso universal como tal, porque cada una de las empresas va a ir diseñando sus pasos conforme a sus propias necesidades de ocupación de puestos laborales. ¿De acuerdo? Luego entonces, ¿qué es el proceso de reclutamiento y selección de personal? En sí son dos procesos distintos pero que van de la mano. Comenzamos con el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento no es más que una convocatoria que lanza la organización para cubrir las vacantes que se le pudieran presentar. De manera inicial, dicha convocatoria, las empresas, las organizaciones, inicialmente buscan hacerlas a su interior, es decir, buscan que el posible candidato ya se encuentre elaborando en otras funciones al interior de la misma empresa. De no existir un candidato al interior, porque las ventajas de esto es que pues no le inviertes tanto en capacitación, no le tienes que explicar muchas veces cuál es el teje y maneje del trabajo, ya más o menos tiene una idea, ya más o menos está consciente de las políticas laborales vigentes en la organización, pero de no existir un candidato interno, entonces sí se lanza una oferta, una convocatoria al exterior. ¿Cuál es la convocatoria al exterior? Bueno, pues a través de un anuncio en el periódico, aunque estos son cada día o cada vez menos comunes, una oferta en las páginas especializadas, OCC, Indeed, InJobs, Computrabajo, etcétera, etcétera. También se pueden poner anuncios en bolsas de trabajos de sindicatos, empresas, escuelas, como es el caso del ESIC. En el ESIC hay una bolsa de trabajo para recién egresados. Les recomiendo que ya le vayan echando un ojo. No necesariamente siempre tienen puestos vigentes, pero de vez en cuando, con cierta periodicidad, van publicando ahí alguna que otra oferta que es así muy específica de candidatos recién egresados o inclusive en los últimos semestres que pueden comenzar a trabajar en dichas ofertas. Entonces, para resumir, el proceso de reclutamiento, pues es digamos que la convocatoria y el proceso de selección, como su nombre lo indica, pues es cuando las organizaciones van deshojando la margarita, es decir,
Convocas para tu vacante a 100 personas y en el proceso de selección pues empiezas a evaluar a los candidatos para determinar quién de esos 10 sujetos te sirve y quién no te sirve, ¿de acuerdo? Entonces se comienza a evaluar y a seleccionar, por eso el nombre es muy claro, se comienza a seleccionar a los candidatos. El objetivo primordial de la selección es precisamente ir viendo quién se acerca más al perfil solicitado por la empresa. Un, Algo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser muy, pero muy difícil que en la realidad un individuo cumpla con el 100% de los requisitos solicitados. Esto quiere decir que la mayoría de las veces las personas que hacen selección de candidatos terminan contratando a alguien que pues a lo mejor tiene el 75 o el 80% de los requisitos cumplidos. Es decir, nunca va a existir un candidato ideal. Esto se los voy a platicar un poquito más a detalle más adelante, pero la realidad, y esto es para que ustedes también pues tengan un poquito más amplio su criterio, no necesariamente se va a contratar al candidato que cumpla al 100% del perfil, aunque así diga el anuncio. Inútil presentarse si no cubre todos los requisitos. La mayoría de las veces nunca lo van a encontrar ese tipo de candidatos, salvo que los requisitos sean así súper específicos para realizar una labor súper específica que a fuerzas necesitas tener determinadas credenciales, determinadas certificaciones, etcétera, etcétera. La gran mayoría de las veces la selección se va a centrar en alguien que cumpla la mayoría, más no el 100% de los requisitos, ¿de acuerdo? Bien, a continuación les voy a explicar más o menos cómo funciona un proceso de reclutamiento y selección para que ustedes vayan teniendo una idea más clara al momento de que pongan ustedes sus solicitudes, del momento que ustedes estén en la búsqueda de trabajo, más o menos se den una idea de en qué parte del proceso pudieran ustedes estar. Debo decir que este proceso no es universal, cada empresa lo hace de acorde a sus propias necesidades. No necesariamente todas las empresas lo hacen igual. Y esto va a variar pues del tamaño de la empresa, de acuerdo con el tamaño de la empresa, de acuerdo con el número de vacantes, e inclusive si es que la empresa tiene o no tiene un departamento de recursos humanos. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, pues no lo tienen. Muchas veces este proceso lo realiza pues el administrador o el jefe o el dueño de la empresa y pues lo hace a su bien entender, no necesariamente lo haría entonces utilizando el método que les estoy comentando. El primer paso vendría siendo el de la recepción de solicitudes. Este paso se da una vez que la empresa se ha dado cuenta que requiere personal de nuevo ingreso. Se da una vez establecidos al interior de la empresa los famosos perfiles de puesto. ¿Esto qué quiere decir? Un perfil de puesto es una evaluación que generalmente hacen los psicólogos organizacionales, pero lo hacen apoyándose con los administradores, con los contadores, con los supervisores, con aquellas personas que van a estar trabajando directamente con este puesto de nueva creación, se hace una evaluación de qué es lo que se necesita para que determinadas personas cubran ese puesto. Si el puesto está mal evaluado, si el puesto está mal diseñado, pues eso ya es culpa de la propia organización que no lo hizo bien. Y hay que decirlo, muchas veces las empresas no necesariamente cumplen satisfactoriamente con este paso, es decir, no necesariamente tienen una correcta evaluación del puesto y cuando esto sucede, pues se presentan problemas ya al interior de la empresa, pues con alta rotación de personal, porque finalmente no tienen la empresa, no tienen una idea clara de qué es lo que quiere. Pero bueno, finalmente en esa parte ustedes no tienen la culpa. Entonces el primer paso va a ser la recepción de solicitudes. Luego entonces, luego entonces pudieran venir las pruebas de idoneidad. Eh, ¿Qué son estas pruebas? Bueno, son pruebas de competencias, es decir, la empresa va a ver si estás capacitado o no estás capacitado para desempeñarte en tal o cual tarea.
Una cosa es que tú tengas pues tu currículo y tus papeles probatorios, tus documentos probatorios, porque pues hay que ser honestos, hay gente que pasa por la escuela pero no necesariamente aprende bien todo lo que tiene que aprender o no necesariamente está capacitada al 100% para realizar una tarea. Entonces, los agentes de recursos humanos pues comienzan con las pruebas de idoneidad, que no son otra cosa que pues exámenes para ver qué tan capacitado estás. Por ejemplo, si yo voy a contratar a un capturista de datos, pues le hago una prueba al candidato para ver qué tan bien captura datos. Entonces pues, le puedo dejar una prueba de que, pues, no sé, que en media hora me haga una hoja de Excel y comience a capturar datos. Entonces, pues yo ahí voy viendo qué tan apto es el candidato en su forma de pues manejar la computadora y de ingresar datos a la misma si no lo hace con faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Entonces, es una prueba de capacidades. Evidentemente, para puestos de mayor jerarquía, como pudiera ser el de ustedes como ingenieros, pues se les hace una prueba sobre sus conocimientos, qué tan informados están sobre tal o cual norma, o qué tantos conocimientos tienen ustedes sobre, no sé, seguridad o higiene, etcétera, etcétera. Entonces, se les va a hacer una prueba sobre sus propias competencias. Luego entonces pudiera venir el siguiente paso, que es el de entrevista de selección. Digo pudiera porque recuerden lo que les he dicho, que no necesariamente todas las empresas lo hacen igual. La entrevista pudiera ser en algunos casos el primer filtro, y los demás pasos pudieran venir después de la evaluación que se hace en la entrevista de selección. La entrevista de selección sí es muy importante, sí es una evaluación que se tendría que hacer de manera sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera sistemática quiere decir que no es una plática, que no es una conversación informal, que sino que por cada respuesta que va dando un candidato se va evaluando dicha respuesta. Técnicamente se debería de tener un guión o se debería de tener una metodología específica para la entrevista. La manera correcta de hacerlo es así. Pero como les he venido platicando, no necesariamente todas las empresas lo hacen de esta manera. Hay quienes pues ponen a entrevistar probablemente a la persona, al supervisor, al que va a estar a cargo, o el dueño de la empresa, o en ocasiones cuando no se lo toman muy en serio, pues ponen inclusive hasta la secretaria a hacer la entrevista de selección. Esto evidentemente va a tener una consecuencia en el grado de adaptabilidad que el candidato pudiera tener al interior de la empresa, grado de adaptabilidad que va a tener al cargo a desempeñarse. Entonces, eh, pues la entrevista de selección en teoría debe de ser un elemento clave para tomar una decisión, pero no necesariamente, no necesariamente las empresas lo pueden hacer de la manera correcta y no necesariamente viene al principio. Puede ser el último paso dentro del proceso. Entonces, pues hay que estar muy atentos, no crean que porque les fue bien en una entrevista, necesariamente ya están del otro lado. En otros puntos del proceso pudiera incluirse lo que aparece en pantalla como la verificación de datos, que está hasta allá abajo, pues que no es otra cosa que la revisión que se hace de tus documentos. Si tú ya tienes tu cédula profesional, pues es responsabilidad del de recursos humanos entrar al Sistema Nacional de Profesiones, entrar al sistema de profesiones y revisar tu cédula para ver que no sea obtenida en la Universidad de Santo Domingo y comprobar que realmente hayas cursado la carrera como dice en tu currículo. Es decir, pues comienzas a verificar que todos tus datos, que todos los documentos que estás presentando sean legítimos. En algunos casos, en algunos lugares, para algunos puestos te van a hacer algún tipo de examen médico. No es común, pero sí en algunos lados es necesario. Por ejemplo, si vas a entrar, por ejemplo, a trabajar en una plataforma petrolera donde
los requerimientos de desgaste físico son altos, porque vas a estar trabajando a lo mejor turnos de 12 por 12 o de 24 por 24, pues sí es necesario hacerte una evaluación médica para ver en qué condiciones estás, si puedes aguantar el trajín del trabajo. Ahora por las condiciones de pandemia y demás, pues ya en muchos lugares pues comienzan con la famosa prueba de PCR o la famosa prueba de antígenos para asegurarse de que no vas a contagiar o no estás contagiado y no vas a contagiar a las personas al interior de la organización. E inclusive en muchos lugares, pues por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá es más evidente esto, pues ya están pidiendo pruebas de vacunación, inclusive si no estás vacunado por cualquiera que sea tu ideología, lo que tú creas, que creas o no creas en las vacunas, pues muchas empresas pues ya no te van a contratar si no tienes tu esquema completo de vacunación, y esto está generando pues problemas de índole legal, porque pues en la Constitución y demás se puede uno argumentar que se están violando tus derechos y que tu libertad de elegir si quieres o no se quiere ser vacunado, etcétera, etcétera. En Canadá, inclusive, mientras platicamos, hay hay un problema creciente con los operadores de trailers que se están rehusando a vacunarse. Ellos consideran que pues la vacuna violenta sus derechos de libertad de elección y demás, y entonces pues el gobierno ya les está empezando a retirar las licencias para que ellos sean transportistas, y esto está generando un lío enorme, porque pues hay huelga, el primer ministro Trudeau pues a lo mejor ya no sabe qué hacer y ya está considerando aventarles al ejército, y bueno, total que se está creando un lío a partir de la solicitud de vacunación. Pero bueno, ya estamos saliéndonos un poquito del contexto. Para la mayoría de nosotros el examen médico simplemente va a resumirse en nuestra competencia de pues a lo mejor aguantar jornadas largas, o o si es un requerimiento del puesto, pues a lo mejor de cargar o de desplazar objetos, y entonces pues el examen médico simplemente es un requisito más. Ya lo que les platicaba de Estados Unidos y Canadá es una consecuencia de... Eh, pues después viene la descripción realista del puesto. Esta se puede dar en una segunda entrevista. Recuerden que no necesariamente en un proceso van a tener una entrevista única. Puede ser que tengan dos o tres entrevistas dependiendo, como les digo, de las propias necesidades de la empresa. Y también generalmente estas entrevistas se van dando con personajes más especializados. A lo mejor tu primera entrevista fue con el supervisor, para que el supervisor te evaluara sobre si tienes o no tienes los conocimientos necesarios, ¿de acuerdo? Y probablemente una entrevista posterior pueda ser con el psicólogo, para que el psicólogo determine si tienes los elementos emocionales o las características necesarias para tener una buena adaptación al puesto. El supervisor ya determinó que sí tienes los conocimientos, pero vas con el psicólogo para que el psicólogo determine si puedes o no trabajar bajo presión, si trabajas bien o trabajas mal, cuando te presionan, si eres altamente tolerante a la frustración, si puedes trabajar en equipo o no puedes trabajar en equipo. Y por eso se hace al último esta entrevista, porque como dice ahí, pues vamos a ver si realmente te adaptas a la descripción del puesto, a la descripción realista. No solamente aquella que digas que si tienes la edad o si tienes los conocimientos, sino aquella que ya tenga que ver con tu personalidad, si encajas o no encajas en la dinámica que se viene manejando al interior de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la última entrevista. Es muy importante que sepan que el psicólogo no los va a evaluar de manera clínica, ¿de acuerdo? No, al psicólogo de una empresa no le interesa si tú tienes una parafilia o si tú tienes determinados complejos. Mientras estos complejos no te impidan desarrollar tu trabajo de manera satisfactoria, al psicólogo clínico no le interesa.
Y sobre el mismo tema, pues van las famosas pruebas psicométricas, porque probablemente las pruebas psicométricas también entren dentro de este procedimiento. En algunos lados pudieran ser inclusive dentro de los primeros pasos en la famosa prueba de idoneidad, ahí pudieran incluirse las pruebas psicométricas. Sobre las pruebas psicométricas vamos a platicar en lo subsecuente en clases futuras, porque es un tema que merece atención aparte, porque muchos candidatos se espantan, se friquean o no saben qué hacer ante las pruebas psicométricas, y pues las pruebas psicométricas pues no son más que otro tipo de evaluación que se te hace. Pero no nos adelantemos, las pruebas psicométricas no son tan malas como parecen y no deberían de tener ustedes ningún problema en resolverlas. Bien, y finalmente después de todo este rollo que les acabo de platicar, de todo este proceso que puede llevar en algunas empresas 15 días y en otras 3 meses, se toma la decisión de contratar. ¿En qué se basan para contratar un candidato? En que vaya librando cada uno de los filtros que acabo de describir y otros que pudieran estar presentes en otros procesos más largos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la persona ya platicó con el que revisa los documentos y dice los documentos son legítimos, que ya platicó con el médico y el médico te dice es apto, que ya platicó con el que tiene que revisar los conocimientos y me dice sí tienen los conocimientos, que ya platicó con el psicólogo y el psicólogo te dice está emocionalmente apto, entonces se toma la decisión de contratar a la persona. Y muchas veces puede ser que pues que 3 o 4 personas hayan librado todos los filtros. Entonces, pues ahí es donde verdaderamente se toma la decisión. Bueno, vinieron 50 y de estos 50 me sobran 4 y de estos 4 estos son los que limpiaron eh, todos los obstáculos que pasaron todos los filtros. ¿A cuál de estos 4 contrato? Pues entonces te vas de nueva cuenta a tu descripción o a tu perfil de puesto y empiezas a ver cuál de esos 4 encaja mejor. Y la decisión debería de ser lo más objetiva posible. Ya si en un determinado caso continuara el empate y los 4 encajan perfectamente, pues ahí sí pudiera venir a lo mejor una decisión un poquito más subjetiva, pero estamos hablando ya de casos muy excepcionales y que en la vida real casi no se presentan. Si después de hacer un análisis concienzudo y todavía me quedan 4 y los 4 son igual de competentes, pues a lo mejor ahí sí me echo un volado o a lo mejor contrato al que me cayó mejor, al que es más simpático, al que es más guapo, no lo sé. Pero la realidad es que dicha decisión no se va a basar en eso último que les platico, sino que se va a basar precisamente en qué tan adaptable o qué tan competente es el candidato en relación con el perfil de puestos. En pocas palabras, lo que estamos buscando es contratar personas competentes. ¿Y cómo se califica una persona competente? Les cuento a continuación. Luego entonces, ¿qué son las competencias? Las competencias son cualidades que los reclutadores buscan que los candidatos cumplan con ellas. Dichas cualidades son inherentes al desarrollo de las tareas que se van a ejecutar una vez contratado el candidato. En pocas palabras, se busca que el candidato sea competente, que tenga la sumatoria de dichas características. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar está el saber o los conocimientos. ¿Sabes o no sabes lo que se te va a poner a hacer? ¿Tienes los conocimientos o no tienes los conocimientos de la tarea que vas a ejecutar? Por supuesto que también debes de tener las habilidades. No basta con tener los conocimientos, sino que debes de tener habilidades que puedas desempeñar durante la ejecución del trabajo o la tarea. Por otro lado, también debes de tener la actitud. No basta con que tengas conocimientos y habilidades, sino que también debes querer hacer la tarea, desear hacer la tarea. Hay personas que no necesariamente están satisfechas con la tarea que les van a encomendar y por lo tanto su actitud no va a ser la correcta. Y también tenemos el poder hacer o las aptitudes con P. Es decir, la sumatoria de todo esto se va a transformar en las famosas competencias. Como les platicaba, los reclutadores están buscando que las personas sean competentes en la tarea que van a ejecutar.
No basta con tener una o dos, sino que técnicamente se busca que el candidato cumpla con todas estas competencias. Les voy a poner un ejemplo. En ocasiones no basta con saber mucho, ¿de acuerdo? Porque puede haber personas que son auténticamente eruditas en un tema y pero no tienen las habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo estudiaba música hace muchos años, tenía un profesor de música que era un total erudito en la teoría musical. Uno le preguntaba sobre determinadas escalas, determinadas posiciones armónicas, acordes, etcétera, etcétera, y el señor lo sabía muy bien. Finalmente era un teórico muy competente. Entonces, en aquellos años, pues yo me dedicaba a tocar música en bares y en restaurantes y demás, y de repente me salió un trabajito que requería que llevara yo un saxofonista, y resulta que este profesor, pues, tocaba el saxofón. Y entonces, pues, se me hizo en automático invitarlo. Dice, pues el señor sabe mucho, pues me lo voy a llevar y pues ya hasta voy a quedar bien. Y resulta que sí, en efecto, el profesor tenía mucho conocimiento teórico, pero no tenía las habilidades necesarias. O sea, era un mal ejecutante. Resultado fue, pues, que el trabajo no quedó tan bien como nosotros hubiéramos querido, porque sí, en efecto, el señor sabía mucho, tenía mucho en su cabeza, pero no tenía la habilidad de transmitir esos conocimientos a la ejecución del instrumento. Muchas veces esto también nos pasa ya aquí a lo mejor en la universidad con algún profesor que a lo mejor tiene muchos conocimientos, pero no tiene la facilidad de palabra o no tiene la facilidad de transmitir el conocimiento. Entonces, el conocimiento, si no se transmite, si no se tiene la habilidad, no sirve de mucho. Y por supuesto, también se requiere de tener actitud. ¿Cuántas veces a lo mejor el profesor, para mantener el ejemplo con profesores, y no estoy hablando de nadie en específico, a lo mejor el profesor, pues sí tiene el conocimiento y a lo mejor sí tiene la habilidad, pero su actitud no ayuda mucho. ¿Cuántas veces, pues sí tenemos así un profesor muy especial que te dice que si no llegas 2 minutos después de la hora te cierra la puerta, o ya no te deja entrar, o te regresa un trabajo porque no le pusiste que era doctor ahí en el título de su nombre, cosas así? Entonces finalmente tampoco es una persona competente. ¿Por qué? Porque no tiene la actitud. Y entonces si vamos nosotros sumando cada una de estas pequeñas habilidades, es así como se obtienen las competencias. Los reclutadores van entonces a buscar que sus candidatos cumplan con la mayoría de estas competencias, cumplan con la mayoría de estos requisitos. Como les decía hace unos minutos, no necesariamente siempre lo van a lograr, y esto se los explico a continuación. Muy bien, ¿qué es lo que buscan entonces la empresa? Ese es el título de la clase de esta semana y pues prácticamente ellos buscan contratar a un candidato ideal, a un trabajador ideal, que entre otras cosas pues tenga flexibilidad, que sea una persona que no sea de un solo talento, sino que sea multitalento, que sea adaptable, por supuesto que sea proactivo, que sea una persona que tenga iniciativa, que esté un paso adelante, que no sea reactivo, que sea una persona que siempre esté en constante movimiento, que tenga dinamismo. En la medida de lo posible, que sea una persona que se adapte a las personalidades de las personas, de los individuos que ya están trabajando, o sea, es decir, que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que no sea solitario, que no sea envidioso, que no tenga esta proclividad a decir, no, 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 sabes qué, lo hago yo porque tú me desesperas, es decir, que tenga una adaptación a la dinámica de grupo que ya se está manejando al interior de la organización. Por supuesto, de alguna u otra manera, y esto también va de la mano con la efectividad o con la manera de ser eficientes en el trabajo, es que sea una persona organizada. Porque una persona desorganizada podrá tener mucho talento, pero va a tener problemas en traducir ese talento en efectividad al realizar la tarea. Entonces se requiere que sea organizado, que sea puntual, que tenga bien definidos los tiempos en los que va a hacer una cosa u otra, que aprenda a dar prioridad a lo que es importante y a lo que es urgente, porque no necesariamente es lo mismo. Por ahí tengo otro video en donde les explicaré exactamente en qué consiste esto. Por supuesto que sea calificado, es decir, que tenga todas las competencias de las que hemos venido hablando.
Sí se puede que tenga también la capacidad de análisis, que tenga la capacidad de pensar de manera de resolución de problemas, que tenga un pensamiento abstracto. No todas las personas tienen un pensamiento abstracto. ¿Qué es tener pensamiento abstracto? Es tener un pensamiento que se salga de lo concreto, que se salga de lo convencional. Como dicen los americanos, think outside of the box, es decir, que piense fuera de la caja. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esta capacidad de ser previsoras, de ir más allá del resultado concreto, son las que tienen mejores capacidades para resolver problemas cuando estos se presentan. ¿Por qué? Porque su pensamiento es un poquito más adelantado, es un poquito más abstracto y menos concreto. Y por supuesto, se busca que sea un candidato que esté comprometido con los ideales de la empresa, con su misión, con su visión, con sus valores, con toda esta eh, idea que te vende la empresa para que tú entres a trabajar con ella, quiere que tú te comprometas precisamente con estos ideales, con estos valores. ¿Por qué se busca tal compromiso? Porque pues muchas veces a lo mejor el candidato puede ser muy bueno, puede tener todas estas cualidades de las que hemos venido platicando, pero no se compromete porque a lo mejor está aspirando a trabajar en otro lado donde le paguen mejor, o trabajar en el extranjero, o simplemente está utilizando tu empleo como una plataforma para dar el siguiente paso. Y entonces esto es válido, pero no necesariamente a ti como empresa te va a convenir de que pues, tu candidato pues, no esté comprometido, porque a lo mejor sí te realiza la tarea en tiempo, sí te lo hace bien, pero su mente está en trabajar en otro lado. Entonces, esta sumatoria de características también darían por resultado a un candidato ideal. Lamentablemente no siempre, y es más, se los pongo así en blanco y negro, el 99% de las veces las empresas no van a encontrar un candidato que cubra todas estas características y las que estábamos platicando hace unos minutos acerca de las competencias. ¿Por qué? Porque simplemente los candidatos somos seres humanos. Las personas que actualmente ocupamos un puesto o un cargo en determinada organización, pues también somos seres humanos y no necesariamente cumplimos con todos los requisitos del análisis de puestos, con todo el requisito que la empresa me está solicitando para que yo me desempeñe en tal tarea. Probablemente todos los que ya ocupamos un cargo, pues cumplimos con el 80, el 85, ya los más avanzados el 90, pero el 100% no. ¿Y por qué? Porque como les digo, somos seres humanos, tenemos virtudes y defectos, y muchas veces nuestros defectos nos impiden que alcancemos ese 100%, pero dichos defectos o áreas de oportunidad, porque no les gusta a las personas de recursos humanos decir áreas de oportunidad, ellas dicen que pues son tus fortalezas las que hacen que de alguna u otra forma vayas ocultando tus áreas de oportunidad o tus debilidades. Entonces, no necesariamente si ustedes no cumplen al 100% con las expectativas de la empresa, eso no necesariamente dice que no vayan en determinado momento ustedes a ser candidatos contratables, ¿de acuerdo? Luego entonces, ¿cómo le hacen las empresas para calificar a sus candidatos si ya definimos que el 100% de las veces no va a ser que el candidato sea el ideal? Entonces, tenemos aquellos que son los bastante adecuados. Cuando ustedes hagan su análisis de la oferta, hagan su propia medición de qué tanto se van a adecuar ustedes al puesto que está siendo ofertado. Los candidatos que son bastante adecuados no tienen el 100% de los requisitos, pero digamos que tienen un 80, un 85, un 90, y eso por lo tanto los hace pues bastante contratables. Eh, Generalmente cuando este es el caso, pues el mismo analista de recursos humanos dice, bueno, pues no cumple al 100, pero con lo que cumple va a terminar por realizar la tarea de manera satisfactoria. Entonces, no me estoy arriesgando mucho a contratar a un candidato que es bastante adecuado. Sin embargo, estos candidatos también, la mayoría de las veces, no son tan comunes como una empresa o un analista de recursos humanos quisiera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces terminan por decidirse por los que son medianamente adecuados. Es decir, sí reúnen la gran mayoría de los requisitos del puesto, pero no necesariamente
van a adaptarse al 100%, van a requerir de un proceso de adaptación, un proceso de introducción, un proceso de, pues sí sabes hacer la tarea, pero te voy a tener que capacitar o te voy a tener que desarrollar ciertas habilidades para que eh, puedas adaptarte adecuadamente a mi entorno laboral. Si puedo yo elegir entre un bastante adecuado y un medianamente adecuado, pues evidentemente me voy a quedar con el bastante adecuado. Pero si no hay bastantes adecuados y ya mi proceso lleva 3 meses y no logro contratar a ese príncipe azul o a ese candidato súper ideal, pues me voy a tener que conformar con el medianamente adecuado. Y lo que les decía hace rato, pues finalmente voy a tomar una decisión de los que tenga, pues el que más o menos se ajuste un poquito mejor a lo que yo estoy buscando. Al que sí de plano no le voy a dar ningún tipo de oportunidad es al inadecuado. Aquel que de plano no tiene ni competencias, ni conocimientos, ni aptitudes, ni actitudes. Entonces, pues con este no voy a perder el tiempo. Recuerden la clase antepasada que yo les decía que hay que hacer un análisis concienzudo de la oferta de trabajo. Pues si yo digo, ay no, pues de todas formas me voy a aventar quién quita y sí, pues ahí estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el analista de recursos humanos simplemente va a decir, no, este cuate ni tiene la edad, ni tiene los conocimientos, ni tiene la educación. ¿Para qué pierdo mi tiempo con él? ¿De acuerdo? Entonces, los que son totalmente inadecuados, ni en las menores circunstancias va a ser contratado, porque prefiere la empresa esperarse a que llegue uno medianamente adecuado a contratar a alguien que es totalmente incompetente. Va a perder más la empresa contratando a alguien incompetente porque le tiene que invertir en capacitación, le tiene que invertir en el proceso de recursos humanos para que después lo tenga que correr a la semana porque simplemente no da el ancho. Es decir, precisamente las empresas lo que están buscando es evitar la alta rotación de personal. Por eso jamás van a contratar un candidato inadecuado y por eso les solicito a ustedes que pues si ustedes ven que la oferta está muy buena y que hay mucho dinero de por medio y que vas a tener un montón de prestaciones, pero no cumples ni con la mitad de los puntos que ahí están solicitando, no pierdas tu tiempo y no le hagas perder tiempo al analista de recursos humanos que sinceramente no te va a tomar a consideración. ¿De acuerdo? Otro elemento muy importante que los analistas de recursos humanos utilizan para determinar si un candidato es viable o no es viable es el tipo de desempleo que el candidato está experimentando en ese momento. La gran mayoría de los candidatos cuando acude a una entrevista de trabajo es porque está desempleado. En raras ocasiones, pues hay candidatos que a lo mejor están buscando una mejor oportunidad y a lo mejor en ese determinado momento están empleados. Ahí se tienen otro tipo de consideraciones. Pero la mayoría de las veces el analista de recursos humanos va a considerar qué tipo de desempleo tiene porque en base o con base en ese tipo de desempleo puede tener una mejor valoración de tu perfil. Por ejemplo, hay distintos tipos de desempleo y está el desempleo de larga duración. Es aquel que tiene 12 meses o más. Y como dice ahí, se traduce como la dificultad de ciertos individuos en salir del desempleo. Es decir, si tú te presentas a una entrevista de trabajo y llevas más de un año desempleado, esto probablemente va a hacer que el reclutador levante la ceja y sea sospechoso. Es decir, diga, este candidato por algo lleva más de un año de desempleo. Obvio, no se van a ir simplemente con la finta de lo que diga el currículo de que llevas más de un año sin trabajar. Te van a preguntar por qué. Porque hay casos específicos, pues no sé, por ejemplo, el caso de una mujer, pues es que sabes qué, pues me embaracé, tuve a mi bebé y lo estuve criando los primeros 6 meses de su vida y pues evidentemente esto se traduce en más de un año de desempleo. Evidentemente ahí no es necesariamente incapacidad de la persona en conseguir empleo. Entonces, sí te van a hacer preguntas del por qué llevas más de un año de desempleo. Pero la regla general que utilizan los analistas de recursos humanos para tipificar el desempleo de larga duración es que existe algo en tus competencias que indica que pues nadie te ha querido animar contigo a contratarte. ¿Por qué? Porque llevas más de un año desempleado. Generalmente
los reclutadores se van a concentrar en las personas que tienen un desempleo circunstancial. Como dice ahí en la gráfica, son los individuos que están en transición entre un trabajo y otro. Es un intervalo razonable. Mucha gente, los americanos dicen, estás between jobs o entre trabajos. Quiere decir, pues que sí, se acabó el contrato aquí donde estaba o pues ya no quise continuar yo y entonces pues estoy dentro de un tiempo razonable para conseguir empleo. Esto no solamente lo analizan desde el punto de vista del presente, es decir, de que en la actualidad estés desempleado, sino que también se van fijando en la experiencia que tú vas poniendo en tu currículo. Para ver, a ver, 2001 a 2004 estuvo desempleado, pero en el mismo estuvo empleado en tal o cual empresa y renunció en el 2004 o lo corrieron en el 2004, pero en el mismo 2004, 6 meses después, volvió a encontrar trabajo. Quiere decir que el tipo de empleo es circunstancial. Y esto es así como una forma de pensar de manera no concreta, sino de manera abstracta, lo que les decía hace rato, porque entonces el analista comienza a analizar, valga la redundancia, el reclutador comienza a analizar tu perfil, es decir, este cuate duró 6 meses desempleado y alguien más lo encontró competente. Entonces, ellos comienzan a ver que no hay un desgaste en tus conocimientos o en tus competencias. ¿Por qué? Porque te estás contratando rápidamente. Ahora bien, esto es en un mundo ideal. ¿Por qué en un mundo ideal? ¿Por qué? Porque hay que también tomar en consideración las circunstancias actuales del mundo laboral, donde la oferta es escasa y la demanda es muy alta. Entonces puede ser que haya personas que son altamente competentes y que no necesariamente vean sus cualidades de competencias afectadas, pero resulta que la oferta es muy limitada y entonces pues se ven imposibilitados a encontrar un trabajo medianamente deseable. ¿Por qué? Porque la oferta es muy limitada. Hay candidatos que tienen todas las competencias del mundo, tienen todos los títulos académicos del mundo, tienen todas las certificaciones del mundo, pero resulta que no quieren entrar a trabajar en un lugar donde nomás les van a pagar 5,000 pesos, porque eso es lo que están pagando. Van a decir, ¿sabes qué? No, pues yo valgo más y mejor me espero, ¿no? Entonces, por eso les decía que si bien es cierto, los agentes de reclutamiento analizan los tipos de desempleo, no simplemente se van por lo que dice el currículo, sino que también tienen que hacer un análisis de las circunstancias laborales actuales, porque hay lugares en la República, por ejemplo, en el norte, en Monterrey, donde hay mucha chamba, pero a lo mejor en Oaxaca o en Chiapas, pues no hay mucha chamba. Y en Monterrey a los ingenieros les pagan 25,000 pesos y en Chiapas les pagan 8,000. ¿Por qué? Porque son también las circunstancias geográficas, económicas, políticas, etcétera, etcétera, que están imperando en el momento. Lo que sí es que un reclutador jamás se va a arriesgar a contratar a una persona que esté bajo la circunstancia del desempleo estructural. Como dice ahí en la gráfica, en este caso son individuos que ya fueron rebasados por los cambios sociales, por los cambios tecnológicos, por la misma modernidad y por lo tanto se encuentran ya desactualizados, ya no son tan competentes. Eh, en el caso de un ingeniero, por ejemplo, bueno, esto debería de ser en todas las profesiones, ¿salen? Un contador se tiene que estar actualizando cada vez que hay miscelánea fiscal, que hay cambio en las leyes, que hay cambio de año fiscal. Por supuesto que un contador no se va a quedar con los conocimientos con los que salió de la universidad, sino que constantemente se tiene que estar actualizando porque las leyes fiscales cambian con determinado tiempo. Un contador que no se actualice en esto, pues simplemente va a caer dentro del esquema del desempleo estructural. ¿Por qué? Porque no se actualizó. Lo mismo va a pasar con los ingenieros. Te tienes que estar actualizando en tal o cual norma y las normas tienen una revisión periódica de cada 2 o 3 años, las normas oficiales mexicanas, las normas internacionales, las normas ISO, son revisadas con cierta periodicidad. Entonces, un ingeniero que no esté actualizado va a caer dentro del cambio estructural. Y lo mismo igual los médicos, los psicólogos, los profesores, todos entramos dentro de la necesidad de estarnos capacitando constantemente, porque de lo contrario vamos a caer
en lo que dice ahí en la gráfica de que nos vamos a ver alcanzados por el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión se requería contratar aquí donde yo estoy, contratar a una persona que fuera programador de computadoras, ¿vale? Pues, los programadores de computadoras pues son personas que se deben de estar actualizando constantemente porque la tecnología va evolucionando. Y entonces, llegó a una entrevista una persona, era una señora pues ya entrada en años que evidentemente tenía la necesidad de trabajar y ella pues había estudiado, me parece que en UPIXA, y entonces pues se recibió de programadora analista de computadoras, pero pues, ella se graduó en 1998, una cosa así, y entonces le pregunté bueno, pues, que cómo estaba en sus conocimientos pues en los lenguajes actuales, porque evidentemente pues esto va evolucionando con el paso del tiempo y pues resulta que no, que ella se había quedado con los lenguajes de programación de 1998, el Fortran, el Basic, el COBOL, y pues son lenguajes de programación que en la actualidad pues ya están totalmente en desuso, ¿no? Ahora las tendencias son nuevas, ahora ya tienes que manejar bases de datos y TICs y cosas que la señora pues simplemente por la circunstancia personal que haya sido, porque se casó, que porque tuvo hijos y demás, ya su educación universitaria ya no le sirve. ¿Por qué? Porque dejó que el tiempo y la modernidad y las tendencias actuales la rebasaran. ¿A dónde voy con todo esto? Pues sí, rompe el corazón que te digan una historia de que necesitan trabajo, que porque el marido se murió, que porque los hijos salieron con cualquier tipo de discapacidad, pero lamentablemente como programadora ya no la puedes contratar. ¿Por qué? Porque ya se vio rebasada. Y lo mismo va a pasar con ingenieros, con médicos, con psicólogos, con contadores. Si ustedes no se están capacitando actualmente, no van a poder avanzar tarde o temprano en la carrera que es más competida. Ahora para un puesto medianamente pagado de 10, 12 mil pesos y bien exigido, pues te voy a pedir maestría y te voy a pedir certificado en aquello y certificado en lo otro. Y si tú sales con que pues es que yo acabé la carrera y sí tengo mi título, pero no me actualicé, adiós, ya vas en último lugar de la carrera. Entonces hay que tener mucho esto a consideración a la hora de buscar empleo. La semana pasada yo les decía que sí, en efecto, los reclutadores, sobre todo a los jóvenes, les dan chance de que estén brincando de trabajo en trabajo, de empleo en empleo, precisamente por eso, porque consideran que su desempleo es circunstancial, que es un tipo de desempleo que va de la mano con su maduración como profesionistas. Pero ya una persona de 35, 40 o más años, ya no necesariamente esto les va a aplicar. Es por eso que las personas que ya tienen más de 45, pegándole a los 50, batallan más para conseguir empleo. Sí hay una discriminación sobre este tipo de personas, pero se basan precisamente en esto, en que pues hayan sido ya rebasados en sus conocimientos. Evidentemente, no importa la edad que tengamos, nosotros tenemos que estarnos capacitando, ya les he platicado, hay que ir al Congreso, hay que tomar el curso, hay que estar constantemente en capacitación, porque tarde o temprano el que sí tomó los cursos, el que sí fue al Congreso, el que sí le invirtió inclusive de su dinero, esto es también muy importante, porque mucha gente dice, pues no me capacito porque la empresa no quiere que yo me capacite, no tiene dinero para que yo me capacite. Ah, ah, no es obligación de la empresa en la mayoría de las veces, es tu obligación tú irte a tomar tu curso de inglés, tu curso de Excel, tu curso de actualización fiscal o lo que sea que necesites. Si la empresa no te lo da, tú lo tienes que adquirir con tu propio esfuerzo. Pues, hey, estás invirtiéndole a tu persona, ¿de acuerdo? Y bueno, ya con esto me despido. Agradezco mucho la atención que tuvieron ustedes para con esta clase y como actividad en la plataforma, pues me gustaría que me dejaran un comentario acerca de todo lo que vimos el día de hoy. No necesariamente es una pregunta específica, sino quisiera que me pusieran un comentario sobre qué les llamó más la atención sobre este proceso de reclutamiento y selección desde el punto de vista de las empresas, porque esto que les acabo de mostrar, digamos que es una clase que yo le doy a mis alumnos de maestría
en recursos humanos, pero pues, se las doy a ella enfocados a la visión de la empresa. En este caso hice la adaptación para que ustedes, para que la clase quedara adoptada a la visión del candidato. Entonces me gustaría que me dejen en la plataforma un comentario sobre lo que vimos hoy y pues bueno, pues nada, les agradezco su participación. En ocasiones no puedo retroalimentar a todos en la plataforma porque son 4 grupos y cada grupo tiene más de 30 alumnos, entonces son un chorro y no los puedo retroalimentar a todos, pero sí leo lo que dicen y sí encuentro coherentes muchos de sus comentarios y estoy al pendiente de ellos. Tengan una gran semana y nos escuchamos la próxima semana.